Capítulo 515, Delicioso 7. Es un vampiro. Kale pudo oír a Beude gritar con certeza. Beude lo sabía porque ya había olido antes el olor de los vampiros. Kale se dio la vuelta y vio a Beude, que no conseguía terminar la frase. Sus pupilas temblaban. Su mirada era de asombro, como cuando dijo que el marqués con abanico era más fuerte que Eruaven. Entonces, Kale volvió a mirar al vampiro. ¿eres el líder de los vampiros? El joven miró con cariño a Kale y respondió. Sí, lo soy. El joven se giró entonces hacia Cho-Yan. Debe ser Choi-Han. No es necesario que mires a tu alrededor como si hubiera otros enemigos en la zona. Cho-Yan, que había estado buscando sigilosamente, se sobresaltó y comenzó a temblar. Me recuerda a la primera vez que conocí a Eruaven Nim. La aura de dragón que sintió Cho-Yan cuando se encontraron por primera vez con el antiguo dragón Eruaven le hizo saber que el aura de la persona que tenía delante era fuerte. Era el tipo de aura que le hacía pensar que no sería fácil vencerle, no, que tendría que pensar muy duro para encontrar la manera de hacerlo. Cho-Yan tenía el mismo presentimiento respecto al vampiro en aquel momento. Empezó a hablar de manera instintiva. Él no es joven. La maestra espadajana apretó con más fuerza su espada blanca al ver la expresión rígida de Cho-Yan. Le resultaría difícil vencer a Cho-Yan con su espada. Ver a alguien así nervioso la ponía nerviosa a ella también. Las posibilidades de que tenga que luchar son altas si es un vampiro. En ese momento, Kale le preguntó al niño vampiro. ¿Por qué no hay otros enemigos aquí? Ahora que lo pensaba, todos los vampiros se habían mantenido en las zonas oscuras del bosque y no se habían cruzado en su camino. Ese bastardo ni siquiera se presentó en absoluto. ¡Bang! Escuchó otra bomba mágica detonar. Solo quedaban una o dos más de las que había plantado Raón. La niebla también desaparecerá por las explosiones. Las explosiones alejarían la niebla. Entonces, sus enemigos podrían encontrar rápidamente las huellas de Kale's grupo. Kale necesitaba entrar en la región nevada y prepararse antes de que eso sucediera. Significaba que tenían que apurarse. ¡Maldición! En un momento así, encontrarse con un bastardo así le estaba dando un dolor de cabeza. Sin embargo, Kale escondió sus emociones y se vio lo más calmado posible mientras el joven chico respondía con calma. ¿Por qué iba a moverme con los demás? Es difícil de creer que los demás sigan rodeándonos desde todas las direcciones. Kale respondió mientras hacía una señal discreta con la mirada a Cho-Yan. Era una señal para moverse lentamente hacia adelante. Los dos de adelante recibieron esa mirada y comenzaron a avanzar lentamente. El niño vampiro no parecía prestar atención a sus movimientos en absoluto. De hecho, sonrió y alzó la mano para invitarlos. No se preocupen por mí y vengan acá. Sus enemigos llegarán pronto desde abajo. Cho-Yan dejó de moverse. El enemigo sonreía y les decía que vinieran. Un enemigo increíblemente fuerte estaba diciendo eso. Su mirada se dirigió hacia Kale, quien tenía una expresión aún más rígida que nunca mientras comenzaba a hablar. ¿Qué estás planeando? ¿Había vampiros escondidos en la región nevada? ¿Iba a explotar esta roca? Debía estar llevándonos a una trampa, ¿no? Kale tenía todo tipo de pensamientos. Si estuviera solo, no tendría tantos pensamientos, pero detrás de él había magos y aliados heridos que seguían respirando profundamente. Cada tanto recibían los cuidados de Jack cuando éste no tenía que preocuparse por los enemigos. Es por eso que Kale envió una mirada sospechosa hacia el niño vampiro. Oh, parece que estás malentendiendo mis intenciones. El chico sacudió la cabeza y luego alzó ambos brazos. No tengo intención de luchar aquí. ¿Por qué? ¿Piensa que eso tiene sentido? Kale comenzó a fruncir el ceño. ¡Qué tontería! Eres el líder de los bastardos que chuparon la sangre de nuestros miembros de la brigada hasta secarlos. Se podía escuchar el murmullo enojado de Pan detrás de él. Kale estaba de acuerdo con él. Alguien que había hecho demasiadas cosas para consolidarse como su enemigo decía que no tenía intención de luchar. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Los ojos de Kale brillaron mientras miraba al niño vampiro. Paso a paso. Avanzó lentamente, un paso tras otro. Luego señaló al chico.
¿Cuál es tu título? Ese bastardo debía tener un título como los demás. Conde, pensó. No, probablemente sea más alto. Marqués. El chico irradiaba una sensación de gracia. Duque. Correcto. Soy un duque. Se presentó con algunos movimientos elegantes. Mucho gusto. Mi nombre es Duque Fredo von Helan, líder de los vampiros de los 2 continentes. Pueden llamarme simplemente Duque Fredo. Kale lo miró y preguntó casualmente. Entonces, ¿quién es el rey? Las esquinas de los labios del duque Fredo se elevaron con elegancia, como si fuera un cuadro. Al ver su sonrisa, Kale no se detuvo en sus preguntas. ¿Tienen un reino propio? Al escuchar esa palabra, Ron, Jack y Beude se estremecieron. Sin embargo, Kale se mantuvo calmado. Al escuchar que se dirigían con títulos y ver que sus fuerzas eran separadas pero algo unidas, Kale se preguntaba si formaban parte de un solo reino. Beude era el más nervioso con esa pregunta. ¿El continente oriental tiene un reino de criaturas de la oscuridad? Eso podría ser un problema para los que están en el poder, pero no era un gran asunto para Beude. Solo sería un problema si su objetivo era llenar el mundo de oscuridad e invocar a la raza demoníaca. Miraba aún más nervioso que Kale hacia los labios del duque Fredo. El chico sonrió de manera pícara. ¿Quién sabe? Luego eludió responder la pregunta. Sin embargo, Kale estaba al menos medio convencido de que había un reino después de ver esa respuesta. Es por eso que dio otro paso hacia adelante y hizo algunas preguntas más. ¿Es la estrella blanca el rey? Oh. ¿O es la raza demoníaca? Vi algunas personas que servían a la raza demoníaca. El duque Fredo frunció ligeramente el ceño en ese momento. Era una expresión imperceptible, pero no pudo evitar la mirada de Kale mientras usaba su habilidad de grabación. Sin embargo, la arruga desapareció y el chico comenzó a reír. Fredo continuó hablando con una expresión relajada. Por muy delicioso que sea tu sangre, no me mires así. ¿Qué? Kale se preguntaba qué había escuchado. Bajó la cabeza. On parecía conmocionado. ¡Humano! ¿Acaso ese vampiro acaba de decir que tu sangre es deliciosa? No se había equivocado en lo más mínimo. Kale alzó la cabeza otra vez. Beacrox lo miraba extrañado y Hannah, atónita. Kale también tenía una expresión similar en el rostro. Decís cosas raras, señor. Kale salió de su estupor gracias a la voz tranquila y benigna de Ron. El joven duque seguía hablando en ese momento. Soy un vampiro que sabe de gracia y orgullo. Es por eso que no sirvo a nadie. Kale respondió de inmediato. ¿Entonces no servirás a la raza demoníaca ni a la estrella blanca? El chico comenzó a sonreír. Solo te diré la verdad. Realmente no sirvo a nadie. Vampiros. Kale comenzó a pensar en esta raza a la que no había prestado atención en el pasado. Los registros pasaron rápidamente por su mente. Servir a alguien es algo que solo hacen los débiles. Es una lástima que alguien como tú, con sangre tan deliciosa, tenga esos malentendidos. Por supuesto, el duque Fredo podía estar mintiendo por el bien común. Sin embargo, él solo hablaría la verdad como había dicho que lo haría. Su orgullo no se lo permitiría. Además, tenía algo que decirle a Kel Hanaras. Verdaderamente impresionante conocerlo en persona. Había escuchado mucho sobre Kale. Sus expectativas eran altas puesto en lo que había escuchado. Vampiros. Tenían el atributo de la oscuridad al igual que los elfos oscuros, pero se les consideraba parte de este mundo. Es por eso que no tenían problemas al tocar la fuerza vital, a diferencia de otros con el atributo de la oscuridad. Les iba bien al entrar en contacto con sangre fresca. No, en realidad era mejor así. El chico descendió de la roca. Kale genituse. Ta. Aterrizó suavemente frente a ellos y comenzó a caminar lentamente hacia el grupo de Kale. Ellos intentaron verse intimidantes de manera nerviosa, pero... ¡Boom! 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 Escucharon que el suelo temblaba a lo lejos. Kale supo inmediatamente de qué se trataba. Son cascos de caballo. El suelo temblaba porque los caballos corrían desenfrenadamente.
Los enemigos habían dejado de ser engañados y ahora vendrían hacia aquí a toda prisa. Kale quería voltear a ver detrás de él. Le intrigaba ver cómo se veía la montaña ahora que la niebla se había disipado en su mayoría. Sin embargo, necesitaba mantener el contacto visual con el vampiro duque. Che. El duque Fredo se detuvo y miró hacia la espada que apuntaba hacia él. La blanca espada de Hannah estaba apuntando hacia él sin titubear. Fredo sonrió al verla. ¡Qué interesante juguete! Hannah comenzó a mirar con ira. Giró la muñeca que sostenía la espada, y la condena del sol comenzó a apuñalar rápidamente hacia el duque Fredo. ¡Sa! ¿Dónde? Sin embargo, no había nada en el lugar que ella apuñaló. ¡Bam! Giró la cabeza con shock al escuchar un ruido detrás de ella. Realmente sos diferente. Choyan había aparecido frente a Kale y detuvo la mano del duque Fredo. ¿Espera qué? Sin embargo, Hannah quedó más conmocionada que aliviada al ver lo que sucedió. Nor fue la única. Incluso Choyan, quien había bloqueado el ataque del duque Fredo, estaba sorprendido y sus pupilas temblaban. El chico había desaparecido. La persona cuya ataque Choyan había bloqueado era un adulto saludable. Parecía tener alrededor de 30 años, más o menos de la edad de Beacrox. Las únicas similitudes con el joven vampiro eran sus ojos morados y su cabello gris claro. A pesar de que los colores eran los mismos, su porte parecía muy perezoso y relajado. El duque Fredo se había convertido instantáneamente de un chico a un adulto. Esta era probablemente su verdadera apariencia. SHH. Choyan estaba atónito ante la facilidad con la que el duque Fredo había podido apartar su espada con la mano. Sin embargo, este solo se limpió las manos y comenzó a hablar. Nuestros aliados llegarán pronto, así que hablaré rápido y desapareceré. Después de todo, necesitan tiempo para huir. La expresión de Kale se volvió extraña. Es diferente. La apariencia del chico era solo una cáscara y esta debía ser su verdadera apariencia, ya que la presión que emitía era intensa. De repente se le ocurrió una idea. No parece el tipo de persona que sirva a la Estrella Blanca. Lo mismo había sucedido con el Marqués del Abanico. No encajaban como subordinados de la Estrella Blanca. Ocurrió mientras los ojos de Kale observaban a Fredo en su forma de adulto. Me gustaría ofrecerte un trato. Fredo comenzó a hablar con una voz serena. Sin embargo, las cosas que decía eran increíbles. ¿Un trato? ¿Pero no somos enemigos? ¿Quién sabe? No podemos decidir eso todavía. Kale solo pudo preguntar cuál era el trato después de escuchar la respuesta de Fredo. ¿Cuál es la oferta? Fredo comenzó a sonreír. Kale sintió un presentimiento ominoso después de ver esa sonrisa mientras el duque Fredo explicaba lentamente el trato. Entréganos tu sangre. No, sírvela a nosotros. ¿Qué? Los ojos de Kale se abrieron de par en par. ¿Qué acabo de oír? El duque Fredo siguió hablando mientras Kale estaba allí, en shock. El duque iba en serio. Entonces, cooperaremos contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Pero en ese momento. ¡Boom! 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 El estruendo se acercó aún más. BUD, que respiró profundamente por la nariz, comenzó a gritar. El olor se está acercando. ¡Están cerca! Los enemigos se acercaban. Realmente necesitaban moverse ahora. Tenían que llevar a los enemigos a una trampa y escapar de ellos. El duque Fredo miró por encima del hombro de Kale antes de hablar suavemente al aturdido Kale. Te invitaré a nuestro castillo en un futuro próximo. Ven si quieres escuchar los detalles. Kale siguió mirando a Fredo en shock. ¿Sangre? ¿Quiere que le sirva mi sangre? Entonces, ¿cooperará conmigo? ¿Qué tontería es esta? Ah, deberías saber esto. Fredo dio un paso atrás y comenzó a sonreír. Era una sonrisa extremadamente traviesa. Tu sangre es muy buena para los vampiros. Sabor, nutrientes, las propiedades curativas. Es el mejor tipo de medicina para nosotros. Sonrisa. Fredo sonrió radiante. La brillante sonrisa del Fredo adulto parecía un poco decadente y Kale comenzó a tener piel de gallina. Se sintió como si estuviera mirando a un clopé seca un poco más loco.
Humano, sus ojos no parecen normales. Lo sé, parece alguien que se ha vuelto loco. Oh, por cierto, humano, tu sangre huele a pescado. No parece muy buena. No derrames tu sangre. La expresión de Kale parecía preguntar de dónde había salido ese bastardo loco, independientemente de lo que dijera Raón. Por supuesto, Hannah y Beacrox parecían completamente aturdidos mientras que una aura viciosa salía de Chahan y Ron. Fue en ese momento. ¿Qué es esto? Crujido, crujido. Desde el otro lado de la roca. Alguien comenzó a caminar hacia ellos. La persona tenía algo de nieve en los hombros como si hubiera bajado de la región nevada. SHHH. El pelo rojo se derramó una vez que la persona se quitó la capucha. Rosalind tenía una gran bolsa de tela sobre un hombro mientras comenzaba a hablar con una expresión de shock. Bajé porque no viniste, sin importar cuánto tiempo esperé. Estabas aquí escuchando tonterías increíbles. ¿Quién es este nuevo bastardo loco? Miró a Fredo y volvió a mirar a Kale mientras preguntaba. Joven maestro Kale, ¿qué es eso? ¿Un bastardo loco que dice que mi sangre es deliciosa? Realmente no sabía cómo explicarlo. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 516, tarde 1. Mi Dios. Rosalind echó un vistazo hacia el duque Fredo con una expresión de ¿qué tipo de tontería es esta?, sin ninguna torpeza después de no ver a todos durante un tiempo. Luego le hizo una pregunta a Kale por preocupación. Me sorprende que tu sangre sea deliciosa para los vampiros, joven maestro Kale. ¿Por qué es así? Me pregunto por qué. Kale respondió torpemente, pero tenía una teoría al respecto. ¿Es por la vitalidad del corazón? Esa era la única explicación razonable que se le ocurrió. Kale se apartó lentamente de Rosalind y miró hacia el duque Fredo. Rosalind también miró al vampiro. Fredo continuó sonriendo mientras los miraba a los dos. Luego habló en voz baja, casi en un susurro, en voz baja. Su conversación es linda. Rosalind y Kale comenzaron a fruncir el ceño como si hubieran comido una fruta verde. Sin embargo, los dos no tuvieron tiempo de responder de otra manera. Du. El estruendo se acercaba. El estruendo parecía venir de un lugar mucho más cerca que la última vez. Tenemos que irnos. Era hora de moverse. Kale comenzó a hablar. ¿Dijiste que quieres hacer un trato conmigo? Sí. ¿En serio? Pan comenzó a fruncir el ceño y miró a Kale, quien preguntó otra vez. Es que realmente va a trabajar junto con esa persona. Pero él es el líder de los bastardos que mataron a los miembros de nuestra brigada. La ira se apoderó de Pan, pero la mantuvo dentro de sí. En la guerra no había aliados ni enemigos. Había momentos en que aquellos que se mataban entre sí se convertían en aliados al encontrar un enemigo común. A Pan le costaba comprender a Kale, quien actuaba de ese modo. Los enemigos nos están cargando desde atrás. ¿Tenemos tiempo para esto? Esto sucedió mientras comenzaba a fruncir los labios de forma inconsciente y su boca casi decía algo. El duque Fredo miró a Kale y respondió con calma. Sí, quiero realmente llegar a un acuerdo contigo. No te puedo confiar. Los aliados miraron a Kale, quien respondió con firmeza. Muchos de ellos mostraban ansiedad por el hecho de que Kale estuviera perdiendo el tiempo en esa conversación. Kale señaló detrás de él en ese momento. Muéstrame una prueba de que dices la verdad. Fredo comenzó a sonreír. ¿Me estás diciendo que ataque a mis aliados en este momento? Eso tendrás que averiguarlo tú mismo. Aceptaré tu invitación más tarde si me muestras algún tipo de prueba de que te puedo confiar. El duque Fredo sonrió ligeramente y preguntó mientras miraba a un Kale relajado. ¿Aceptarás solo la invitación, pero no el trato? Los extremos de los labios de Kale se torcieron hacia arriba. ¿Por qué preguntas una cosa tan obvia? ¿No es suficiente con que escuche al bastardo que mató a mis aliados? Los ojos de Pan se nublaron. Por otro lado, el duque Fredo pensó un momento antes de asentir con la cabeza. Supongo que sí, pero no puedo luchar contra mis aliados en este momento. Miró a Kale como pidiendo su comprensión antes de continuar hablando. Debo tener cuidado con los sentimientos de algunas personas en este momento. ¿Cuidado con los sentimientos de algunas personas? Kale se aseguraba de recordar esas palabras. Un duque.
El título más alto de los nobles. Tiene que tener cuidado con alguien en este momento. ¿Era alguien sin mucho poder? No, es más fuerte que los otros bastardos. Sus experiencias en la batalla le habían ayudado a desarrollar un ojo clínico para las personas. El vampiro que tenía delante era mucho más aterrador que la brigada de caballeros que los perseguía. Por eso Booth no ha dicho nada sobre derrotar a este tipo y huyendo para evitar a la brigada de caballeros. Beude había estado callado desde antes, prestando solo atención a los enemigos que se acercaban por detrás. Cale repitió todos esos puntos en su cabeza mientras mantenía su mirada fija en el vampiro. Fredo comenzó a hablar como respondiendo a su mirada. Diana. ¿Quién es esa? Cale pudo ver cómo la punta de la espada de Choyan apuntaba en otra dirección al oír un nombre que no conocía. Sí, mi señor. Crujido. Alguien saltó de un árbol justo detrás del grupo. La mujer pálida era definitivamente una vampira. Denles un mapa de esta área. ¿Ya tenemos un mapa de esta área? Respondió Cale. Solo tómala. El duque Fredo le ordenó que tomara el artículo de la mujer que se le había acercado caminando sin hacer ningún ruido, y Cale se quedó quieto por un momento antes de tomarla. Luego no pudo ocultar su sorpresa. Rosalind, quien había estado mirando el mapa sobre el hombro de Cale, comenzó a hablar de forma inconsciente. ¿El portal? Sin embargo, tapó su boca después de decir 2 palabras. Luego miró a Cale. Ambos tragaron saliva mientras se miraban. Cale no pudo evitar apretar la mano que sostenía el mapa. Es un mapa del portal al mundo demoníaco. El portal al mundo demoníaco, el gran sumidero que era una de las 3 zonas restringidas del continente oriental. Este mapa tenía información sobre el interior de ese sumidero. Cale se dio cuenta de algo en el momento en que vio la información. Es un reino. El gran sumidero era un reino grande dividido en muchos pisos. No era solo un agujero simple. Ya había una gran ciudad dentro de la gran cava, que era tan ancha como muchos pueblos juntos. Cale sintió que su corazón latía con fuerza. Esto era una clave. Esta batalla que se dividía en 4 ubicaciones, y los enemigos que los perseguían para detenerlos. Esto era una clave para dar la vuelta a la situación si lograban aguantar todo eso. Como esperabas, hemos creado un reino. El reino comienza en la región norte, más allá de esta montaña, con nuestra capital ubicada dentro del sumidero del portal al mundo demoníaco. Cale podía sentir que su corazón latía con fuerza. Esto era una llave. Esta batalla que se dividía en 4 lugares, y los enemigos que los perseguían para detenerlos. Esto era una llave para dar la vuelta a la situación instantáneamente si aguantaban todo eso. ¿Sabes lo que significa darme esto? Cale era el enemigo de la Estrella Blanca. Los aliados del duque Fredo también estaban tratando de capturar a Cale en ese momento. Sin embargo, este duque había proporcionado a Cale mucha información sobre su base. Era la verdad sobre un lugar que había sido cuidadosamente mantenido en secreto. ¿Está este tipo loco? Cale miró hacia el duque Fredo y escuchó su voz en su mente. Por supuesto. Sé el valor de lo que te di. No, este tipo no está loco. Hay algo que quiere. ¿Qué podría ser? Cale ahora sabía la ubicación del reino, su nombre y el cargo del duque Fredo. Sin embargo, había una cosa que no sabía. ¿Cuál es la posición de la Estrella Blanca en el reino de Endable? La mente de Cale procesó rápidamente la información y armó muchas piezas diferentes para descubrir las cosas. Cale comenzó a hablar después de un rato. ¿Cuál es la posición de la Estrella Blanca? Cale repitió la pregunta que había hecho antes. A diferencia de la última vez, Fredo respondió a la pregunta. La Estrella Blanca puede considerarse nuestro señor, pero no es nuestro rey. Tiene que completar la misión que se le ha encomendado para convertirse en el rey. Fue en ese momento. Ja, ja, ja. Cale comenzó a reírse. Los demás lo miraron confundidos, pero Cale comenzó a caminar lentamente. Se acercó al duque Fredo. Kalenim. Choyan trató de detener a Cale, pero Cale hizo un gesto de que estaba bien y se acercó al duque Fredo. Acercó su rostro al oído de Fredo y comenzó a susurrar. Hablaba tan bajo que solo Fredo podría escucharlo. Eres el rey, ¿verdad? Los ojos de Cale estaban llenos de certeza mientras hablaba con una voz risueña. El duque Fredo había dicho lo siguiente.
La estrella blanca, que era su señor por nombre, se convertiría en el verdadero rey si completaba su misión. Pero, ¿qué pasa si no puede completar esa misión? Este tipo había dicho desde temprano que solo le diría la verdad a Kale. Las cosas que dijo pasaron por la mente de Kale. Soy un vampiro que conoce la gracia y el orgullo. Es por eso que no serviré a nadie. Realmente no sirvo a nadie. No servía a la estrella blanca ni a la raza demoníaca. No ponía a nadie por encima de él. No había nadie a quien sirviera realmente. ¿Qué podría significar eso? Quieres el cargo de rey para ti mismo. Es por eso que está traicionando a sus aliados y tratando de cooperar conmigo, el enemigo. No te importa la raza demoníaca en absoluto. Lo único que te importa es convertirte en rey, ¿verdad? Kale alejó su rostro del oído de Fredo. Solo está bromeando cuando dice que quiere mi sangre. Su verdadero objetivo es convertirse en rey. Estaba seguro de que sus pensamientos eran correctos después de ver la cara del duque Fredo. Sonrisa socarrona. El duque Fredo tenía una sonrisa como de pintura en el rostro. Susurró lentamente de modo que solo Kale pudiera escucharlo. Correcto. Deseo ser rey. Kale metió el mapa en el bolsillo y respondió. Estaré esperando tu invitación. Te enviaré la invitación pronto. SHH. El cuerpo del duque Fredo comenzó a volverse negro lentamente. Su piel negra se dispersó como ceniza y su cuerpo comenzó a desaparecer. El duque Fredo comenzó a hablar en ese momento. Te daré tu regalo. Kale, que se dirigía hacia la región Nevada, se detuvo. El duque Fredo, que desaparecía con su subordinada Liana, dijo algo mientras los últimos rastros de ceniza desaparecían en el aire. La estrella blanca acaba de ir al reino de Rohan. ¿A dónde fue la estrella blanca? Los ojos de Kale se abrieron de par en par. Fredo continuó hablando mientras lo hacía. Su voz se estaba volviendo cada vez más suave mientras su cuerpo desaparecía, pero Kale todavía lo escuchaba correctamente. La estrella blanca sabe muy bien que cuando le falta información, todo se puede resolver teniendo la vida del líder en sus manos. El duque Fredo desapareció después de decir eso. No tenían forma de saber dónde ni cómo había desaparecido. Sin embargo, eso no era importante. Rosalind gritó subconscientemente. Marqués Taylor. La estrella blanca se dirigiría a la región noroeste del reino de Rohan. La estrella blanca trataría de encontrar rápidamente el antiguo poder mientras Kale estaba en otro lugar. Eso significa que necesita reunir información sobre esa región lo antes posible para encontrar lo que necesita. La manera más fácil de hacerlo era capturar al líder y extraer información de esa persona, como había mencionado el duque Fredo. El líder de la región noroeste del reino de Rohan, que tendría esa información, era el marqués Taylor Stan. Tenemos que salvar al Marqués Taylor. Rosalind oyó gritar a Kale en ese momento. ¡Carajo! Volvió su mirada. Necesitaban dirigirse rápidamente a la región noroeste del reino de Rohan. Kale también debería saberlo. Sin embargo, los pensamientos de Kale eran diferentes a los suyos. No es el Marqués Taylor. Taylor no era el líder. El Estrella Blanca también debería saberlo. Debería saber que en el reino de Rohan había un líder al que incluso Kale debía obedecer. La información pasaba por esa persona o se reunía con ella. El reino de Rohan ya ha enviado tropas a la región noroeste, a pesar de saber que los secuaces de la Estrella Blanca están allí. Eso significaba que las tropas en la capital disminuirían. ¿Acaso el Estrella Blanca no lo sabría? ¿Lo ignoraría? El duque Fredo había dicho lo siguiente. El Estrella Blanca acaba de llegar al reino de Rohan. El reino de Rohan no había descubierto a los secuaces de la Estrella Blanca hacía un momento. Ya había escuchado hablar de ello mientras luchaba en el laberinto debajo del palacio de Molden. Eso significaba que el Estrella Blanca se estaba moviendo por separado de sus secuaces que habían sido descubiertos en el reino de Rohan. Tenemos que irnos al palacio. Alberu Crossman. El Estrella Blanca iría a por él. Me está volviendo loco. Kale comenzó a fruncir el ceño. ¿Alberu Crossman es él? Ese tipo probablemente se dirigiría a la región noroeste en lugar del palacio. Le pidió a Raón que conectara la llamada antes de dirigirse rápidamente a la región Nevada.
Alberu dio una orden a su sirviente. ¡Pay mi armadura! Crujido. La gran puerta se abrió de par en par. Su Alteza. Pidos, PI. Los vasallos de Alberu que le llamaban desde detrás de la puerta y la alarma de emergencia se mezclaban. Alberu atravesó la puerta. Capítulo 517, tarde 2. El asiento del rey. A continuación, el asiento del nivel inferior. Alberu estaba sentado allí, mirando hacia abajo a sus subordinados en la parte inferior de las escaleras. Su Alteza. Acabamos de recibir una solicitud de emergencia del Brigada de Magos en la región noroeste. Alberu Crossman tenía los ojos cerrados mientras escuchaba los informes de sus subordinados. Debemos enviar más refuerzos de inmediato. Dicen que la gente que parece ser secuaz de la Estrella Blanca está lista para atacar el territorio del Marqués Taylor Stan. Dicen que el Brigada de Magos y el Brigada de Caballeros que hemos enviado a la región noroeste no son suficientes para defenderse contra el enemigo. Los informes sobre el número de secuaces de la Estrella Blanca que se infiltraron en la región noroeste del reino de Rohan eran mucho más altos de lo esperado y que eran fuertes, continuaban llenando la sala. Debemos enviar más tropas para proteger el territorio Stan. Pero también había quienes se oponían a esa sugerencia. No. Las tropas que protegen la capital disminuirán si enviamos más a la región noroeste. Estamos en guerra ahora. No podemos reducir el número de tropas en la capital. Uno de los generales frunció el ceño y alzó la voz. ¿Entonces vamos a abandonar el territorio Stan? Eso no es lo que quise decir. Pero debemos dejar las tropas aquí porque la capital no se puede violar. ¿No sería mejor enviar tropas de otras regiones a la región noroeste? ¿Estás bromeando? No podemos hacer eso. Las tropas en los territorios cercanos no son suficientes para defenderse contra las fuerzas de la Estrella Blanca. No se puede detener una tormenta fuerte con una casa de paja. Enviar tropas de otros territorios probablemente acabaría con la muerte de los soldados sin causar ningún daño a las fuerzas de la Estrella Blanca. Pero todavía no podemos quitar más tropas de la capital. El otro vasallo sacudió la cabeza con una expresión rígida. La capital y el palacio son el centro de todo en el reino de Rohan. El propio sistema de mando se desmoronaría si este lugar fuera destruido. El vasallo miró lentamente hacia Alberu y luego miró hacia atrás. Sería terrible si el Estrella Blanca viniera a la capital en lugar del territorio Stan y le sucediera algo a su Alteza. Había que evitarlo a toda costa. La razón por la que el reino de Rohan podía mantener su crecimiento en ese momento era gracias a la sólida presencia de Alberu Crossman en el centro. Por otro lado, tampoco podían permitir que el territorio Stan cayera. Esta es la primera batalla real contra el Estrella Blanca. La guerra será más difícil si perdemos la primera batalla. La moral también caería. No podían cruzarse de brazos y permitir que eso sucediera. ¿No cree la Estrella Blanca que el artículo que busca está en la región noroeste? Entonces deberíamos proteger ese lugar porque seguro que irá allí. La persona que argumentaba en su contra se golpeó el pecho con frustración. ¿Y qué hará si esos bastardos aprovechan la apertura en la capital para atacar el palacio? ¿Vas a asumir la responsabilidad si algo le pasa a su Alteza? El vasallo que dijo eso cerró la boca con una expresión que parecía decir que había dicho algo que no debía. Había sido demasiado directo. Todos dejaron de hablar por un momento y el silencio llenó la habitación. Todos estaban preocupados por la reacción de Alberu. El vasallo que cometió el error pronto comenzó a hablar de nuevo. Su Alteza, no podemos dejar caer la capital. Para ser más precisos, no podían dejar que el rey y Alberu, que estaban en el palacio, cayeran en manos de los enemigos. Otro vasallo preguntó en respuesta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nadie podía responder a esa pregunta. Necesitaban proteger también el territorio de Stan, ya que eran parte del reino Rohan. Lo mejor sería poder confiar en que ganaran con su propia fuerza, como lo había hecho el territorio en Ituse, pero algo así era imposible, ya que el territorio en Ituse era especial. Pero tampoco podían reducir el número de tropas en la capital. Esto se debía a que el reino Rohan sabía más que nadie sobre la fuerza de la Estrella Blanca. El joven maestro Kale y sus subordinados tampoco están aquí. Las fuerzas más fuertes de sus fuerzas estaban fuera del reino Rohan en este momento. Los administradores no pudieron evitar fruncir el ceño. Fue en ese momento. Hay dos cosas que están debatiendo ahora mismo.
Albero había terminado su silencio y comenzó a hablar. La primera es que el territorio de Stan no puede ser derrotado y caer en manos de la Estrella Blanca. Por eso creen que debemos enviar más tropas allí. Todos los vasallos miraron hacia Albero con nerviosismo, incluso mientras los dispositivos de comunicación por video sonaban a su alrededor. La otra cosa es, si enviamos las tropas, les preocupa que aprovechen ese momento para infiltrarse en la capital y tomar el palacio. Albero pronto elegiría entre las dos opciones que tenían. Los vasallos estaban nerviosos porque no sabían cómo decidiría Albero. Al final, se reduce a si la Estrella Blanca está apuntando a la región noroeste del Reino Rohan. ¿Está apuntando a lo que quiere o está apuntando a su majestad y a mí? Uno de los vasallos que escuchaba con cautela comenzó a hablar. Su Alteza, como ya sabe, está bien perder un territorio. Sin embargo, toda una organización puede desmoronarse si el líder desaparece. Además, si de alguna manera termina como rehén de la Estrella Blanca, es muy probable que todo el Reino Rohan sea arrastrado. Debemos evitar eso a toda costa. Agregó severamente. Por eso debemos ordenar al territorio de Stan que aguante el mayor tiempo posible y que fortalezca las defensas alrededor de la capital, preparándose para cuando caigan. Albero lo miró estoicamente antes de responder. ¿Tú? ¿Solo perdemos territorio si cae el territorio de Stan? El vasallo se quedó sin palabras. Albero lo miró y continuó hablando con calma. Los residentes del territorio perderían primero sus hogares y sus vidas. No podía permitir que eso sucediera. Una sonrisa apareció en su rostro. Sé que todos lo están pensando profundamente, pero es simple si lo piensan detenidamente. Hay una solución fácil. Uno de los vasallos que se dio cuenta de los pensamientos de Albero comenzó a hablar con urgencia. Su Alteza. Creo que sé lo que está pensando, pero... Eso. No pudo seguir hablando. Albero levantó la mano para interrumpirlo. Albero luego continuó hablando. Como no sabemos qué quiere la Estrella Blanca, solo necesitamos reunir las dos cosas que quiere en el mismo lugar. Su Alteza. Su Alteza no puede hacer eso. ¿Por qué no puedo hacerlo? Todos los vasallos se callaron ante la mirada hundida de Albero. Albero miró lentamente a cada uno de los vasallos que lo rodeaban. La Estrella Blanca apuntará a la región noroeste o a mí. Así parecía. Si la Estrella Blanca solo quisiera el poder de la región noroeste, no causaría tanto alboroto. Podría haberse infiltrado sigilosamente y haber tomado el poder sin que nadie lo supiera. En cambio, estaba rebelando a sus subordinados y amenazando el territorio de Stan. ¿Qué más podría significar eso? Oh, le falta información. Estaba seguro de que la Estrella Blanca no sabía la ubicación exacta de ese poder. En ese caso, podía hacer una de dos cosas. Podría tomar el control de todas las áreas donde el poder podría estar potencialmente y buscar a fondo. O podría capturar a la persona que podría saber la ubicación de ese poder y extraer la información de ellos. La única persona en el Reino Rohan, aparte de Kale, que podría saber esa información sería Albero, quien recibe los informes de Kale. Albero decidió seguir los pensamientos de la Estrella Blanca. ¿Me veo débil ante ustedes? Era porque la Estrella Blanca no sabía mucho sobre Albero. Estás cometiendo un grave error si lo haces. Dio la orden a sus vasallos. Las tropas, y yo. Albero se levantó de su asiento. Todos vamos. Hizo un gesto al sirviente frente a la puerta. Chillido. La puerta se abrió y los sirvientes que estaban esperando afuera entraron a la sala del trono con el objeto que Albero les había ordenado traer. ¡Ah! Los vasallos no pudieron evitar jadear al ver lo que estaban trayendo. Albero bajó del trono y pasó por delante de los vasallos hacia los sirvientes. Para ser más específico, se paró frente al objeto que los sirvientes trajeron. Tocó el objeto. Era una armadura con el escudo de Rohan. La armadura tenía el escudo de un sol radiante que salía entre dos acantilados. Tocó la armadura y ordenó a sus vasallos. ¡Nos vamos pronto! ¡Prepárense rápidamente! Los vasallos se apretaron los ojos o se resolvieron de otras maneras mientras se inclinaban. Se habían dado cuenta en el momento en que la armadura entró en esta sala del trono. Su líder. El príncipe heredero había venido aquí con la intención de ir al campo de batalla. Había decidido todo antes de que la reunión siquiera comenzara.
Manteniendo la cabeza baja, respondieron a la orden de Alberu. Como ordene. Alberu Crossman. Pronto se dirigiría a su primera batalla. Sus pies seguían hundidos. ¡Esto me está volviendo loco! Beude terminó gritando mientras avanzaba rápidamente un par de pasos. ¡Sube! Haz. Estoy yo. Beude luego obligó a Pan a subir a su espalda. Haz, estoy bien. Líder. ¡Cállate! Pan era pequeño, pero era bastante pesado, de modo que los pies de Beude comenzaron a hundirse aún más. ¡Maldita sea! Le picaba la nariz. El elfo zorro se acercó y comenzó a hablar mientras Beude se movía inconscientemente la nariz. ¿Se están acercando? Tenía una expresión urgente en su rostro. Zorros estaba lleno de sudor mientras preguntaba si los enemigos se estaban acercando. Saint-Jack estaba en su espalda. Me disculpo. Debería usar más mis poderes curativos. Beude inmediatamente negó con la cabeza. No, señor. Solo pudimos llegar hasta aquí sin perder a nadie porque usted ha estado usando sus poderes para nosotros. Además, necesita usar sus poderes en otro lugar, Santonim. Saint-Jack puso una sonrisa tranquila y se disculpó. Sin embargo, no pudo evitar mirar hacia atrás de vez en cuando. Beude se mordió los labios después de ver eso. Escuchó una voz desde el frente en ese momento. Hay nubes acercándose. Beude miró hacia adelante. Él y las otras personas en mejor condición llevaban a los heridos y a los cansados. Había 2 personas que estaban al frente de este grupo. El viejo de la casa Molan miró al cielo y comenzó a gritar. Puede haber una tormenta de nieve. Beude también miró al cielo. Nubes oscuras se movían. El clima en la región nevada podía cambiar cada hora. Esta región nevada pronto podría estar cubierta por una tormenta de nieve. Beude miró hacia adelante y hizo contacto visual con Beacrox, quien estaba parado junto al viejo de la casa Molan. Beacrox comenzó a hablar. Llegamos si doblamos esa esquina. Podemos escapar de allí. Beude pudo sentir a Pan encogiéndose ante esa declaración. Pan comenzó a murmurar. ¿Pero solo hay un acantilado más allá de esa esquina? Beude también se encogió, pero comenzó a moverse después de ver a Beacrox reanudar la marcha. Todos hicieron todo lo posible para seguir caminando. No podían parar. No podían perder el tiempo. Pronto. Beacrox sentía lo mismo. Pensó en la gente que lo seguía. Estoy guiando a esta gente. Beacrox estaba a cargo de estas personas en este momento. Esa era la razón por la que tenía que ser cuidadoso y minucioso, pero también tenía que darse prisa mientras mantenía un equilibrio entre estas 2 necesidades inconsistentes. Originalmente era un acantilado. Sabía que pronto llegarían al acantilado. Por eso los instó a seguir adelante. Vamos a acelerar. Empezó a apresurarse. Finalmente doblaron la esquina para llegar a su primer destino. Es un acantilado. Tenemos que parar. Pan gritó desde atrás. Todos dejaron de caminar como él esperaba. Crujido, crujido. Beude fue el último en doblar la esquina y Pan llegó al acantilado en la espalda de Beude. Pan entonces comenzó a jadear. Beacrox comenzó a hablar con calma en ese momento. Este lugar es el punto más cercano entre esta montaña y la montaña al oeste. Este acantilado no tocaba el acantilado de la montaña del otro lado, pero este era el punto más cercano entre las 2 montañas. Pan inconscientemente comenzó a murmurar. Un puente. Los 2 acantilados estaban conectados ahora. La voz de Beacrox era firme ahora. Por favor, cuídanos. Se estaba dirigiendo a los 2 magos que estaban allí. Por supuesto, tenemos que hacerlo a fondo porque son órdenes del maestro de la Torre Nim. Te hemos estado esperando. Llegamos después de recibir las órdenes de Rosalind Nim. Por favor, cuídanos también. Rosalind, que había descendido de la montaña buscando al grupo de Kale, no había venido sola. Se había quedado en el Palacio Rohan la mayor parte del tiempo que había estado lejos de Kale y los demás. Había preparado muchas cosas durante ese tiempo. Eran preparativos para su objetivo, la Torre Mágica. Una parte de eso ya estaba siendo preparada. Como resultado, había algunos magos que habían elegido permanecer al lado de Rosalind.
Eran personas que querían unirse a ella mientras se dirigía hacia su objetivo. El mago señaló el área entre los dos acantilados que originalmente había estado vacía. Este es el puente de hielo que hemos creado con Rosalind Nim. Un puente ahora llenaba el área que solía estar vacía. Este puente de hielo puede soportar un total de 500 personas. Todos deberían poder cruzar sin problemas. Tenemos algunos círculos mágicos creados para cualquier situación inesperada, así que no te preocupes. Beude miró más allá del grande y robusto puente de hielo. Los magos que llegaron con Rosalind también estaban custodiando el otro extremo. Escuchó la voz de Beacrox en ese momento. Empezaremos con la gente que lleva a los heridos cruzando mientras son guiados por gente de nuestra casa Molán. La gente comenzó a cruzar el puente de inmediato. Beude observó esto desde atrás y esperó hasta el final. ¡Plop! Luego levantó la cabeza después de ver algo blanco caer sobre su mano. El viejo de la casa Molán y un mago alzaron la voz al mismo tiempo. Apresurémonos. No sabemos cuándo la nieve se convertirá en una tormenta. Verifiquemos que el puente de hielo todavía esté seguro y luego aumentemos la velocidad. La situación se volvió urgente. Beude inconscientemente miró hacia atrás. Beacrox se le había acercado en algún momento y comenzó a hablar. Estarán bien. Beude cerró los ojos con fuerza. Así es. Lo harán bien. Sanjak susurró con calma pero desesperadamente como si se estuviera hablando a sí mismo. Todos estarán bien. Sanjak pensó en su hermana menor, Hannah. Ella no estaba aquí. No era solo ella. Ron, los niños, Rosalind, Choyan y Kale. Ninguno de ellos estaba aquí. Se habían separado del grupo antes para esperar a que llegaran los enemigos. Plop. Plop. La nieve comenzó a intensificarse. Jack, Beude y Beacrox miraron hacia atrás y desesperadamente esperaban que sus amigos regresaran pronto. Ya es hora de que los enemigos aparezcan. ¿No deberíamos empezar a movernos? Todos miraron hacia abajo mientras Hannah preguntaba en voz baja. Estaban actualmente escondidos en algún lugar donde podían mirar hacia abajo mientras esperaban a los enemigos. ¡Maldita sea! ¿Por qué demonios tenemos una tormenta de nieve derretente? Choyan lo miró después de escuchar lo que dijo. Los ojos de Kale brillaban, a pesar de sus palabras enfadadas. Sin embargo, Kale no miraba a Choyan, sino a la nieve que caía cada vez más intensa y al cielo que se oscurecía más y más. Susurró para sí mismo. Ah, parece que los barrerá adecuadamente. La nieve que barrería a los enemigos pronto comenzaría. Sería causada por la naturaleza. También sería causada por Kale. Capítulo 518, tarde 3. ¡Vienen! Kale respiró pesadamente cuando Choyan dijo eso. Buf. Buf. ¿Estás bien? Kale solo pudo mover la cabeza en señal de afirmación. ¡Demonio! Este cuerpo parece sano por fuera, pero es tan débil por dentro. Parecía perder fuerzas cada día. Era obvio por su estilo de vida. Sí, estoy bien. Kale respiró profundamente antes de responder como si nada estuviera mal. Sin embargo, Choyan no tenía buena cara al observar a Kale. Era normal que Kale no se entrenara como Choyan o Beacrox, pero ni siquiera hacía nada a pesar de que Murray y Rosalind decían que la fuerza era importante para la investigación y también hacía ejercicio. Además, había muchos días en los que ni siquiera comía bien. ¿Qué estás haciendo? Date prisa. Choyan dejó de pensar en ello al escuchar a Kale regañándole y comenzó a caminar hacia adelante. Miró hacia atrás otra vez. Los enemigos nos han descubierto. Kale giró la cabeza y miró hacia atrás al escuchar ese comentario. Luego frunció el ceño. No veo nada. Es vos, es vos. La nieve que había estado cayendo suavemente hasta el momento se había convertido rápidamente en una tormenta peligrosa a medida que el viento aumentaba su fuerza. El tiempo en la región nevada que había cambiado instantáneamente era como un desastre natural. Me está volviendo loco. Kale no podía ver bien. No solo no podía ver a los enemigos que Choyan mencionaba, sino que tampoco podía ver a dónde pisaba. Joven maestro, ¿seguimos? Sin embargo, Choyan, Hannah y Ron, que estaban junto a Kale, miraban hacia atrás y le preguntaban qué hacer. Los demás no estaban con ellos para llevar a cabo su plan. Veo que pueden verlo todo. Estos tipos dan miedo.
Sabía que Chahan y Hana eran maestros espadachines que podían concentrar su aura en los ojos para mejorar su vista, pero Ron también parecía ser capaz de ver a los enemigos, aunque no fuera un maestro espadachín. Realmente es un viejo aterrador. Kale se dio cuenta una vez más de que las 3 personas que le rodeaban no eran de bromas y comenzó a hablar. Seguid adelante. El mapa de la región Nevada y su terreno aparecieron rápidamente en la mente de Kale. La información grabada se desplegó en su totalidad. No importaba que no pudiera ver nada. Mientras que las 3 personas que le rodeaban pudieran ver, podía usar esa información para determinar la dirección en la que tenían que viajar. No era difícil de hacer. Es por eso que su respuesta fue corta. Seguid así. Dio un paso al frente. ¿Ah? Sin embargo, exclamó sorprendido cuando su cuerpo se inclina hacia un lado. Oye, cuidado. Hana agarró rápidamente su brazo para sostenerlo. Choyan estaba detrás y Ron estaba al frente. Hana estaba al lado de Kale. Esa era la formación actual con las 3 personas que rodeaban a Kale. Kale quitó la mano de Hana que sostenía su brazo y reanudó la marcha como si nada hubiera pasado. Vamos deprisa, tenemos que sincronizarnos bien. Hana comenzó a fruncir el ceño mientras miraba a Kale. ¿Este chaval? Por alguna razón, se sintió molesta al ver al chaval que parecía sano por fuera pero que era el más débil de todos caminando por la nieve como si nada estuviera mal. ¿Por qué me miras así? El mirada de Hana se volvió aguda al escuchar la voz brusca de Kale. ¿Quién dice que te estaba mirando? Hana respondió con igual brusquedad mientras Kale daba la vuelta y reanudaba la marcha respondiéndole. Su voz era lo suficientemente baja como para que la tapara el fuerte viento, pero ella todavía la podía oír. Tengo que estar aquí para engañar a los enemigos. ¿Sabes que es así? Lo sabía. Actualmente estaban planeando engañar a los enemigos y conducirlos a su destino. Es por eso que no podían dejar a Kale, que era el cebo que más querían los enemigos. Se calmó y susurró para sí misma. Ese chaval listo. El hecho de que Kale pudiera determinar con precisión la dirección en la que tenían que moverse en esta tormenta de nieve solo con lo que le decían era verdaderamente impresionante. Este chaval era el que había planeado todo esto y estaba sufriendo más que nadie. Es por eso que no podemos hacer otra cosa que seguirle. Hana caminó en silencio junto a Kale. De vez en cuando aceleraba el paso para barrer la nieve que había delante de Kale. Choyan, que les había estado observando, miró hacia atrás otra vez. Empezó a calcular la velocidad con la que se acercaban los enemigos. Los enemigos dan 2 pasos cada vez que nosotros damos 1. Eran rápidos. Los enemigos les estaban alcanzando rápidamente mientras caminaban lentamente para adaptarse al ritmo de Kale. A Choyan le entró prisa. Iremos al reino de Rohan inmediatamente después de que esto termine. Choyan había pensado en Alberu después de escuchar que el príncipe heredero podría estar en peligro. Después de todo, es mi estudiante. Choyan no se sintió bien al escuchar que Alberu, que era distante pero cercano a él, podía estar en peligro. Es por eso que quería enfocarse aún más en su papel y su mirada se dirigía constantemente hacia atrás. Los enemigos miraban con intensidad a Choyan y los demás. Nos han visto. ¿Qué tal si aumentamos la velocidad? El viejo conde elfo oscuro le preguntó a la caballero negra que miraba hacia atrás. El viejo pareció haber notado su mirada, ya que le preguntó al marqués que iba detrás de él y sostenía un abanico. Marqués, ¿qué cree que debemos hacer? El marqués era llevado por un elfo oscuro. Su cuerpo no podía avanzar por la tormenta de nieve. El marqués se cubría la nieve que le daba en la cara con el abanico, antes de comenzar a hablar. Estamos seguros de que Calgen y Tuse y Bot se separaron, ¿verdad? Así parece. La caballero negra respondió, pero no pudo ocultar su frustración. ¡Maldita nieve! Ella estaba más cargada que los demás debido a su armadura. Por supuesto, eso no era en absoluto un problema para ella. Sin embargo, sí lo era para sus subordinados. Miró hacia atrás. Esto no es bueno. Los caballos negros habían sido dejados atrás en la entrada de la región Nevada. Es por eso que ella y la brigada de caballeros vestían armaduras mientras caminaban por el campo nevado. Tenían que moverse rápido para poder mantenerse al día con los elfos oscuros. Ella podía ver cómo sus subordinados se quedaban poco a poco atrás de los elfos oscuros. Este maldito viejo está apuntando a eso. Sus ojos estaban llenos de ira mientras miraba de reojo al viejo elfo oscuro.
Creía que estaba haciendo que los elfos oscuros aumentaran su velocidad lentamente a propósito. Ese viejo avanzaba mientras ignoraba deliberadamente a la brigada de caballeros. Cuando sus miradas se encontraron, ella lo vio sonreír ligeramente. ¡Maldito viejo! El viejo estaba haciendo esto para ganar todo el mérito para los elfos oscuros en la misión. Era evidente que planeaba aumentar su influencia dentro del reino de Endebel. Tanto ella como el marqués que sostenía el abanico lo sabían. ¿Dónde demonios está el duque Fredo? Los elfos oscuros tal vez no podían hacer nada si el duque Fredo estuviera aquí. Pero el vampiro, que usually se mantenía al margen y no hacía mucho, nuevamente no se veía por ningún lado. Exactamente en ese momento, el marqués que sostenía el abanico comenzó a hablar. Es probable que Kale Genituse se haya separado del grupo del rey mercenario para usarse a sí mismo como cebo y darles tiempo de escapar, ¿verdad? Sí, mi señor. Los ojos del viejo elfo oscuro brillaban mientras seguía hablando. Según los elementales, no sienten al dragón cerca ni a ningún otro elemental. Estoy seguro de que le pidió al dragón que ayudara a los elfos y a los mercenarios a escapar, mientras que Kale Genitus nos lleva a nosotros con solo los espadachines. El viejo continuó rápidamente. También vi algunas huellas vagas de personas que se mueven en dirección opuesta a Kale Genitus. Estoy seguro de que los mercenarios ocultaron sus huellas al escapar. La caballero negro comenzó a hablar como si quisiera argumentar en contra. ¿No es raro que esas huellas aún sean visibles en una tormenta de nieve como esta? La nieve debería haber cubierto las huellas, pero por alguna razón extraña, había huellas por todas partes por donde se creía que Bud había escapado. Estoy seguro de que el enemigo dejó las huellas para causar confusión en nuestras filas. Estoy seguro de que el rey mercenario no escapó en la dirección de las huellas que encontramos. Seguro que fueron a Alg. Conde, eso no es importante. La caballero se detuvo después de escuchar la respuesta del marqués. Sonrisa. Las esquinas de los labios del viejo se elevaron mientras observaba. Eso es cierto, mi señor. Eso no es importante. Los mercenarios no son nuestro objetivo. Eso es correcto. Nuestro objetivo es Kale Genituse, ¿verdad, conde? La caballero negra suspiró antes de asentir en acuerdo con el marqués. Sí, mi señor. Nuestro objetivo es Kale Genituse. Absolutely. Aleteo, aleteo. El marqués abanicaba incluso en la tormenta de nieve mientras seguía hablando. Kale Genituse nos está atrayendo sin el dragón ni los elementales a su lado. Solo tiene espadachines con él. Golpe. Dobló su abanico. Probablemente está tratando de sacrificarse. La característica más única que el reino de Endebel había determinado de Kale Genituse era su disposición al sacrificio. Debería actuar de la misma manera esta vez. Aun cuando sabemos que nos está atrayendo, debemos perseguir a Kale Genituse, y Kale Genituse debe estar huyendo con solo los espadachines porque sabe que lo perseguiremos. La respuesta era simple. Es por eso que debemos perseguirlo y terminarlo. Los ojos del marqués comenzaron a brillar. Ni el duque ni la estrella blanca están aquí en este momento. Es por eso que era una gran situación para que lograra el mayor mérito. Debo aumentar mis fuerzas. La organización que servía a la raza demoníaca y no a los dioses. El marqués, que era el líder de esa organización, quería aumentar su fuerza e influencia antes de que el reino de Endebel se revelara ante el mundo. Aumentaremos nuestra velocidad para alcanzarlos. Choi Han, Hannah y Ron Molan son individuos de cuidado, pero Kale Genituse debe estar exhausto para ahora. Estoy seguro de que encontraremos una oportunidad si los perseguimos. Sus ojos ardían con codicia. Cuando veamos una oportunidad, lo haremos pedazos. ¡Oh! El poder dentro de su abanico comenzó a rugir en medio de la tormenta de nieve. Estamos aumentando nuestra velocidad. Sí, señor. La vieja elfa oscura respondió con energía, pero la caballero titubeó. Se preguntó si sus cansados subordinados podrían mantenerse a la par. El marqués le dirigió una pregunta. ¿Por qué no nos sigue desde atrás? Ella frunció el ceño. Era obvio que el marqués y la vieja elfa oscura pretendían quedarse con todo. De acuerdo. Sin embargo, la caballero se retiró sin decir nada más. Esta no es la única oportunidad. Ella sabía ser paciente, así que se retiró en silencio. Conde Mok, ¿por qué cree que se dirigen al noroeste? El marqués preguntó al viejo elfo oscuro, Mok.
Este apretó con más fuerza el suelo y observó el grupo de Kale, que se acercaba lentamente, y comenzó a hablar. Basándonos en nuestra ubicación, estoy seguro de que se dirigen al acantilado del noroeste. ¿El acantilado? Esos 4 expertos encontrarán fácil descender por el acantilado sin problemas. El marqués asintió con la cabeza. Seguramente planean descender por el acantilado para que no podamos perseguirlos más. Eso es correcto. Es por eso que debemos alcanzarlos antes de que lleguen al acantilado. Suena bien. Mok sonrió a la respuesta del marqués e incrementó su velocidad. No hay presas cercanas. El elemental a su servicio le hizo saber una vez más que no había otros elementales cercanos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Si no hay magos ni elementales del lado de Kel, Genitus, tenemos la ventaja. Fue en ese momento. Podía ver los ojos de Kelhanaras, que se habían abierto ampliamente después de darle la vuelta y establecer contacto visual con él. Parecía estar exhausto, bañado en sudor a pesar del frío clima. ¿Se habrá resfriado o algo así? Parecía tener fiebre y su rostro era un desastre. SHHH. Choyan lo cubría desde atrás. El conde Mok lo veía todo con claridad. Eso significaba que los enemigos que estaban bastante lejos ahora estaban muy cerca. Están ahí mismo. Alzó su mano. Solo había una cosa que significaba, cerca, para un elfo oscuro como él. SHH. Echó hacia atrás el arco. Los elfos oscuros sacaron instantáneamente algunas flechas y las apuntaron hacia Kale mientras corrían. Los objetivos ya estaban lo suficientemente cerca como para que pudieran usar sus arcos. También quisiera ayudar. El conde Mok frunció el ceño por un momento ante la afirmación del marqués, pero rápidamente volvió a la normalidad. Ya sabía que sería así. Se daba cuenta de que el marqués trataba de robarse el mérito. Sin embargo, era mejor que compartieran el crédito en una situación como esta. Oon. Sentía una gran cantidad de poder congregándose. Divídanse y formen una formación. El conde Mok gritó, y los elfos oscuros comenzaron a separarse dentro de la tormenta de nieve. Formaron una formación que se asemejaba a una luna creciente y corrieron hacia el grupo de Kale. On. Una aura negra comenzó a concentrarse en las puntas de sus flechas. Las auras negras pronto se tragaron las flechas y tomaron su lugar. ¡Maldición! La caballero solo pudo apretar sus labios y mirar cómo la brigada de caballeros no tenía manera de lanzar ataques de largo alcance. Luego comenzó a temblar. ¿Qué podría ser? Sintió algo extraño detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente. No veo nada. No había nada detrás de ella. Sin embargo, entonces pudo escuchar un ruido extraño en medio de la tormenta de nieve. Solo podía escucharlo porque se había retirado a la parte trasera. Su mirada se elevó lentamente. Podía escuchar algo que volaba. Miró hacia el cielo y gritó con sorpresa. No way. Podía ver algo negro que volaba hacia Kelhanaras por encima de ella y sus aliados. Era un dragón. Ella estaba segura de que era un dragón. El dragón volaba desde la cima de la montaña hacia Kale. Su mirada se trasladó a la cima de la montaña, más allá de la tormenta de nieve. No había rastro de los mercenarios que se dirigían a la cima de la montaña. ¿Qué podría ser? Ella abrió la boca para hablar tan pronto como tuvo esa pregunta. Cuando se tiene una pregunta así en el campo de batalla. En aquellos tiempos. Retirada, retirada. Era hora de retirarse. Era hora de parar. Sin embargo, la voz del conde Mok sonó más alta que la suya. Aumentad la velocidad para rodearlos. Los elfos oscuros que estaban en formación de luna creciente aumentaron su velocidad. Fue en ese momento. Mok, alguien viene de allá. ¿Alguien viene? Mok pudo ver a la gente volando rápidamente hacia ellos con magia de vuelo tan pronto como escuchó la voz del elemental. Venían del oeste. ¿Es el dragón? También pudo ver al dragón bajando rápidamente desde el norte cuando el elemental gritó. Le entró un mal presentimiento. El marqués reaccionó antes que él. ¡Parada! ¡Parada! Los elfos oscuros se giraron hacia Mok después de escuchar al marqués gritar, y Mok también gritó. ¡Parada! ¡Todos parada! Todos dejaron de correr. Mok mantuvo el contacto visual con Kelhanaras, que se giró en ese momento.
Mok, que tenía mejor vista que todos los demás, pudo ver a Kelhanara sonreír. Por otro lado, Kale no podía ver las expresiones de Mok ni las de los enemigos. Sin embargo, había estado esperando este momento en el que los enemigos se detuvieron. No deberíais parar. Su mano se elevó hacia el cielo y después cayó hacia el suelo. Ese era el señal. Bom. Un gran estruendo que ahogó la ventisca llenó los oídos de todos. Todos ellos miraron hacia el norte. En la cima de la montaña. Un gran tsunami. Un gran tsunami de nieve bajaba a toda velocidad. Rosalind, que había volado hasta donde estaba Kale y se había plantado frente a él, tendió su mano. El bolso que antes llevaba en el hombro estaba completamente vacío. Los he usado todos. Rosalind había ido a Eroaven por todas las bombas mágicas que pudiera tener y había traído su propia colección de bombas mágicas. Tus manos deben sentirse muy ligeras. Rosalind sonrió a la respuesta de Kale y tendió su mano hacia él. ¿Vamos? Rosalind puso su mano en su hombro y la magia de aceleración y control de temperatura lo rodeó. Kale miró el tsunami de nieve que se acercaba y a los enemigos asombrados antes de darse la vuelta. Bang, bang. Un número interminable de explosiones hizo que la nieve que había llenado la cima de la montaña durante cientos, no, miles de años, bajara a toda velocidad. ¡Corred! Retirada. Usad la magia de vuelo si podéis. Kale oyó a los enemigos gritar detrás de él. Sin embargo, no tuvo tiempo de mirar atrás. Vamos. Su grupo comenzó a alejarse rápidamente del lugar. Daban 2 o 3 pasos por cada uno que daban los enemigos, como si nunca hubieran sido lentos. Kale avanzaba rápidamente gracias a la magia. Oía la voz de Rosalind mientras caminaba. Acabo de ver al rey mercenario. Todos han cruzado el puente y los magos los están guardando mientras se preparan para teletransportarse. Todos deberían escapar sanos y salvos pronto. ¡Humano! No puedo comunicarme con el príncipe heredero. La voz de Raón llenó también su mente. Kale abrió la boca para hablar. Nos dirigimos al reino de Rohan inmediatamente. Su voz fría no tenía ninguna duda. Hannah, que mantenía el ritmo con Kale, miró hacia atrás. Bom. La nieve golpeó el área por la que habían pasado como un tsunami. Es difícil respirar. El inmenso tsunami que atacaba a los enemigos hacía que le costara respirar. Incluso los magos que estaban junto a Rosalind miraban atónitos, incrédulos ante lo que habían hecho. Volvieron a oír la voz de Kale en ese momento. Todos, despiertad. Hannah desvió la mirada. Kale Nituse, que normalmente estaría feliz de haberle hecho eso a los enemigos, no lo parecía en absoluto hoy. Seguía sintiéndose apresurado. No tengo mucho tiempo. El susurro de Kale no podía ocultar su sentido de urgencia en su expresión ni en su voz. Alberu miró hacia los enemigos que se acercaban desde el horizonte, más allá de la muralla del castillo. Su mirada se centró en la persona que estaba en el centro de los enemigos y que le miraba. Esa persona debe ser la Estrella Blanca. La Estrella Blanca y Alberu Crossman. Los dos se miraron por primera vez. El lugar en el que se conocieron fue en el campo de batalla.